La historia de mi esposa, las cartas de amor a su ex en prisión y la pasión prohibida que destruyó nuestro matrimonio. Ayer llegué a casa antes de lo habitual, con el cansancio de un largo día y la esperanza de sorprender a mi esposa con una cena especial. La casa estaba silenciosa y, al preguntar, me dijeron que había salido a casa de su hermana. Desde que perdió su empleo hace 4 meses, parecía haberse sumido en una melancolía que me preocupaba. Yo había asumido toda la carga financiera, trabajando horas extras para mantenernos a flote y pagar la hipoteca, mientras ella lidiaba con sus fantasías y sus silencios. Decidí aprovechar la soledad para poner en orden la casa, intentando encontrar un poco de normalidad en medio del caos. Lavé los platos, organicé la sala y, mientras pasaba la aspiradora, algo llamó mi atención en su escritorio, una carta abierta. No pude evitar sentir curiosidad. Al leerla, noté que estaba dirigida a un hombre llamado Travis, su exnovio de la escuela secundaria, al que alguna vez había llamado el amor de su vida. La historia que había compartido conmigo era la de un amor intenso y complicado, uno que terminó abruptamente cuando la distancia y las circunstancias lo separaron. Pero lo que realmente me heló la sangre fue descubrir que, a pesar de su aparente ruptura, mi esposa seguía enviándole no solo palabras, sino también dinero a Travis, quien ahora estaba en prisión. No era solo la traición lo que me dolía, sino el hecho de que las cartas estaban llenas de un tono apasionado, casi susurrado, que insinuaba una conexión más profunda y, quizás, prohibida. El dolor se mezcló con una especie de inquietud y deseo de entender hasta dónde llegaba esa pasión oculta. Recordé momentos en los que sus miradas se perdían, como si escondiera un secreto ardiente que yo no podía descifrar. Era posible que, tras todo lo vivido, aún guardara un resquicio de deseo por ese pasado, o tal vez por la intensidad de lo prohibido. La mezcla de traición y atracción prohibida resultaba embriagadora, y mi mente se llenó de preguntas y emociones encontradas. Esa noche, el ambiente en la casa se volvió tenso. Mi esposa, con una apariencia serena, intentaba mantener la calma, pero en sus ojos pude ver el reflejo de un tormento interno. La confronté suavemente, preguntándole por qué seguía enviando dinero y escribiendo esas cartas cargadas de pasión a Travis. Su respuesta, entrecortada y llena de susurros, me confesó que, a pesar de haber cerrado un capítulo doloroso, había algo en el que encendía recuerdos y sensaciones que aún no podía apagar. No se trataba de un amor renovado, sino de una atracción visceral hacia lo prohibido, una llama que, aunque tenue, se negaba a extinguirse. La conversación se volvió un baile delicado entre la culpa y la seducción, donde cada palabra parecía una caricia y cada silencio, una revelación. Mientras yo luchaba contra la rabia y la confusión, una parte de mí no podía evitar sentir la ironía de una pasión que se alimentaba de lo clandestino. Me preguntaba si, en el fondo, nuestro matrimonio había dejado de ser solo una unión de amor y se había transformado en una historia de dos mundos que se rozaban en secreto, donde el deseo y la traición se entrelazaban. Con la tensión a flor de piel, decidí que necesitaba respuestas más concretas. Así comenzó un viaje interno y externo para descubrir la verdad detrás de aquellas cartas prohibidas. Con el corazón acelerado, emprendí un camino que me llevó a confrontar mi propio destino, sabiendo que cada paso podría desvelar un secreto aún más profundo y peligroso. ¿Sería capaz de soportar la revelación final, o esta pasión oculta acabaría por consumirme por completo? La noche se hizo larga, llena de interrogantes y susurros en la oscuridad. Y mientras la ciudad dormía, yo me encontraba atrapado entre la realidad de un amor traicionado y el irresistible magnetismo de lo prohibido, sin saber si alguna vez podría recuperar la paz que una vez creí haber encontrado. Esa noche, la tensión quedó colgando en el aire, tan densa que parecía que hasta el silencio conspiraba para contar secretos. Después de la dura confrontación, mi esposa se retiró a la habitación, dejándome solo con mis pensamientos y el eco de sus palabras. No podía dormir, la imagen de su rostro, marcado por la culpa y la incertidumbre, me perseguía en cada sombra. Al amanecer, mientras la ciudad despertaba con su rutina habitual, decidí enfrentar mis miedos y buscar la verdad completa. Con el corazón en la mano, me senté junto a ella durante el desayuno, y entre tazas de café helado y miradas esquivas, le pedí que me contara todo. No bastaban las medias verdades, necesitaba comprender el porqué de su necesidad de revivir aquel pasado. Ella, con lágrimas silenciosas y una voz quebrada, comenzó a revelar detalles que jamás imaginé. Me confesó que Travis representaba para ella una epifanía de juventud y pasión desenfrenada, una parte de su vida que había sido arrebatada por las convenciones y las responsabilidades. En esos momentos de vulnerabilidad, sentía que el amor había perdido su intensidad en nuestro matrimonio, y en Travis encontró un eco de lo que alguna vez la hizo sentir viva. Mientras me hablaba, cada palabra parecía cargar con la fuerza de un pasado olvidado, y yo me debatía entre la rabia y una extraña fascinación. ¿Cómo era posible que la persona con la que había compartido años de vida pudiera sentir ese ardor prohibido? Me explicaba que no se trataba de un amor renovado, sino de una pasión que había quedado sellada en el tiempo, un recuerdo que se negaba a desaparecer por completo.
La conversación se transformó en un diálogo doloroso y sincero, donde la culpa y la nostalgia se entrelazaban. Ella admitió que, en momentos de debilidad, había buscado en Travis una especie de escape, una válvula para liberar emociones reprimidas que ni siquiera ella sabía que albergaba. Yo, por mi parte, me enfrentaba a la cruda realidad de que, en nuestro afán de construir una vida estable, quizás habíamos perdido la chispa que alguna vez nos unió. Decidido a no quedarme en la sombra de la incertidumbre, opté por hacer algo que nunca imaginé, volver a visitar la prisión para tener una segunda conversación con Travis. Esta vez, no se trataba de buscar culpables, sino de intentar comprender las motivaciones de mi esposa y, en cierto modo, redescubrirme a mí mismo. En ese encuentro, Travis me habló con una frialdad desconcertante, pero también con una sinceridad inesperada. Me explicó que jamás había intentado reavivar un amor perdido, simplemente había sido testigo del vacío que la había consumido y, de manera casi instintiva, había respondido a una llamada de auxilio emocional. De vuelta en casa, la situación alcanzó un punto de inflexión. Las cartas, las confesiones y las lágrimas habían abierto una herida que, aunque dolorosa, era necesaria para el cambio. Comprendí que nuestro matrimonio se encontraba en una encrucijada y que la única forma de sanar era enfrentar las verdades ocultas. Con el corazón aún latiendo con fuerza, le propuse buscar ayuda profesional, una terapia de pareja que nos permitiera desentrañar los nudos de la pasión y la traición. El proceso fue arduo y lleno de momentos intensos, donde cada sesión revelaba capas de emociones largamente reprimidas. Poco a poco, fuimos redescubriendo quiénes éramos, tanto individualmente como juntos. Aunque la herida nunca se cerró por completo, aprendimos a convivir con el dolor, a transformar la traición en una lección y a encontrar, en medio de las sombras, una luz tenue de perdón y renovación. Esta nueva etapa no borró el pasado, pero sí abrió la posibilidad de construir un futuro donde la honestidad y la pasión, aunque transformadas, pudieran coexistir. Y así, entre cartas olvidadas y susurros del ayer, encontramos la manera de reinventar nuestro amor, sabiendo que las verdades, por dolorosas que sean, son el primer paso para sanar.